Buenas noches con los presentes y las presentes. Me permito esta noche presentarles a la doctora Vilma Freire. Voy a dar brevemente un pequeño resumen de su hoja de vida. Nutricionista en la Universidad de Chile, maestría en nutrición humana en la Universidad Tulane en Estados Unidos, PhD en nutrición humana y epidemiología de la Universidad de Cornell de Estados Unidos, coordinadora regional del Programa de Alimentación y Nutrición de la Organización Panamericana de la Salud en Washington de 1994 al 2005, profesora e investigadora de la Universidad San Francisco de Quito hasta el año 2022. Más de 60 publicaciones científicas en revistas de referencia, 5 libros y capítulos de libros. Ha dirigido 4 investigaciones nacionales en Ecuador, 2 sobre la situación nutricional de la población menor de 5 años y la población de 0 a 59 años de edad respectivamente, y 2 sobre la situación de salud y nutrición de la población de adultos mayores. Fue nominada vicepresidenta de la Sociedad Latinoamericana de Nutrición por el periodo 2018 al 2021 y actualmente es la presidenta de la Sociedad Latinoamericana por el periodo 2021 al 2023. Doctora Vilma Freire, le agradecemos infinitamente por su presencia esta noche. Es un honor tenerle a usted entre nosotros. Le agradecemos mucho. Adelante, por favor. Gracias. Buenas noches con todos. Tengo el placer de conversar con ustedes sobre un tema que es de extremada importancia, que es el de la seguridad alimentaria y nutricional en situación de emergencias. Debo decirles que este es un tema que requiere mucha preparación y capacidad. Hay profesionales especialistas en esta rama que vienen trabajando en situaciones de emergencia, pero que además están vinculados a organismos internacionales que tienen una gran experiencia. En el caso de Ecuador, nosotros podemos contar con la Organización Panamericana de la Salud, OPS-OMS, podemos contar con UNICEF, con el Programa Mundial de Alimentos, como los organismos que vienen trabajando a nivel global y en el país en estas actividades de emergencia, con todo el conocimiento técnico y sustentado en la evidencia científica de qué es lo más importante de considerar. Ahora bien, yo voy a hacer una presentación bastante sencilla, pero que se divide en 2 grandes componentes. Uno es el manejo de los alimentos en situación de emergencia y el otro es los alimentos de los damnificados. Cuando hablamos que hay que distribuir alimentos, ¿qué tipo de alimentos? En cuanto al manejo de los alimentos en situación de emergencia, lo primero que tenemos que saber es cómo afectan los desastres a la situación alimentaria y nutricional. Si bien es cierto, no todos los desastres producen escasez de alimentos lo suficientemente severo para afectar el estado nutricional de la población damnificada, la naturaleza de los problemas alimentarios nutricionales depende del tipo de desastre, su duración y extensión, así como el estado nutricional de la población previo al desastre. ¿Qué significa esto? Que hay que tomar en consideración las condiciones poblacionales, aquellos grupos de población más afectados del impacto de los desastres y sobre ellos actuar. También es importante considerar que pueden ser poblaciones que ya venían afectadas de problemas alimentarios y nutricionales, poblaciones en donde hay una gran cantidad de niños, poblaciones donde hay madres lactantes, y todos estos aspectos deben tomarse en consideración para planificar
una actividad de intervención inmediata. En general, los terremotos tienen un poco efecto sobre las existencias alimentarias a largo plazo, porque no se puede mantener un programa de apoyo alimentario, obviamente a largo plazo. En contraste, los huracanes, las inundaciones, los tsunamis afectan directamente la disponibilidad de alimentos, destrucción de cosechas, muerte de ganado y animales domésticos y destrucción de alimentos almacenados. Yo creo que lo que acabamos de vivir en Alausí es un ejemplo de este aspecto que estamos hablando en este momento. Cualquier tipo de desastre ocasionará la desorganización de los medios de transporte, de la comunicación, la rutina social y económica, y por estos motivos, aunque existan alimentos almacenados, la población a lo mejor en los primeros momentos puede no tener acceso a ellos. Entonces hay que tomar en consideración estos aspectos antes de decir vamos a entregar alimentos. En este contexto, ¿cuál es el propósito de la ayuda alimentaria? Prevenir la desnutrición de la población afectada por el desastre, particularmente de aquellos grupos más vulnerables. Pensemos en los niños pequeños, en los adultos mayores y en las mujeres, que son los grupos más susceptibles de hacer cuadros de desnutrición mucho más rápido que los adultos. Sin embargo, es necesario planificar el tratamiento y manejo de los casos de desnutrición que existían previo al desastre y para que se desarrollen, para que evitar que se desarrollen formas agudas que se harían evidentes durante las operaciones de ayuda. Me voy a referir a un ejemplo concreto. Caso de los niños pequeñitos que estaban lactando. Posiblemente es un grupo de población de muy alto riesgo. Y la medida inmediata a atender generalmente es la entrega de sustitutos de la leche materna, que si bien puede ser el producto de una donación o el producto de una compra o consecución de estos alimentos, en el mediano plazo es muy perjudicial para el niño. ¿Qué significa eso? Que los niños que están en este periodo de edad, los menores de 2 años, deben seguir a toda costa alimentándose con la leche de la madre, porque es el único alimento que le va a garantizar en cantidad y en calidad todos los nutrientes que necesita. Entonces, ese es un aspecto muy importante a considerar. Como ejemplo, ¿qué pasa con los adultos mayores? ¿Quiénes son ellos? ¿Dónde viven? ¿Viven solos? ¿Viven con familia? ¿Tienen discapacidades que aparecen con la edad? Es decir, hay que tener una idea muy clara de las características de la población a la que vamos a atender. ¿Cuáles son las prioridades de un programa de ayuda alimentaria? La primera prioridad es asegurarse la entrega inmediata de alimentos donde hay necesidad urgente o parece haberla, tal como en poblaciones aisladas, instituciones, hospitales, campos de refugiados, socorristas, personal de ayuda. Es decir, que hay que garantizar, haciendo una diferenciación de los grupos, garantizar la alimentación a la brevedad posible. Y esto implica hacer un estimado inicial de las necesidades de alimentos de la población afectada, teniendo en cuenta estas características a las que yo hago referencia. También hay que identificar las fuentes de alimentos. ¿Hay en el lugar del desastre depósitos de alimentos o en otras partes del país? ¿O se puede contar con organizaciones de ayuda alimentaria? Es decir, ver por dónde se puede garantizar la disponibilidad, el transporte y el almacenamiento y la distribución de estos alimentos. Hay que asegurar la inocuidad e idoneidad de los alimentos localmente disponibles y de los que se reciban, es decir, alimentos que sean seguros para la salud, que no haya riesgo de contaminación, que no haya riesgo de daño.
Es decir, que no se puede decir vamos a entregar estos alimentos que nos llegaron o estos otros sin saber exactamente si esos alimentos son inocuos y son seguros. Y obviamente hay que establecer un sistema de monitoreo estrechamente relacionado a la situación alimentaria y nutricional, de forma que la preocupación y racionamiento de los alimentos puedan ser modificados según las condiciones. Empezamos con 1000 familias con estas características, con tantos niños, con tantos adultos, tantas mujeres, hombres que trabajan, hogares que se quedaron sin adultos. Cuando se tiene esa película se hace una primera planificación, pero una planificación que permita seguirla en el tiempo, porque se van a dar cambios. En la medida en que se vaya interviniendo, en la medida en que se vayan desarrollando todos los otros componentes de apoyo y ayuda, hay que ir ajustando a esa situación. ¿Cuál es el manejo adecuado de los alimentos? El propósito es asegurar que sean alimentos inocuos y evitar enfermedades que pueden ser transmitidas por los niños. Implica pensar en cuáles son los tipos de alimentos más seguros para distribuir. Hay que inspeccionar los alimentos recibidos. Mucha gente o instituciones empiezan a hacer donaciones. Hay que verificar que esos alimentos sean seguros. Identificar y eliminar aquellos dañados. Verificar que los envases, los sacos de granos estén en buenas condiciones. Desechar latas de alimentos que están abombadas, rotas u oxidadas, y rechazar aquellos productos cuya fecha de vencimiento haya caducado. Esto implica establecer un sistema permanente de revisión y monitoreo de los alimentos antes de la entrega. Comprobar que las unidades de transporte que se hayan utilizado para transportar productos nocivos o contaminantes, es decir, que no sean transportes que pueden ser peligrosos para la población. Asegurarse que los alimentos tienen buena ventilación y que se colocan en tarimas que permitan que haya suficiente circulación de aire, sobre todo si estamos en una área geográfica muy caliente o húmeda. Hay que tener mucho cuidado que haya suficiente aireación y que estén elevados. Y se deben almacenar los alimentos por fecha de ingreso, de forma que entren los primeros que van a salir, es decir, en una forma ordenada. Ustedes se dan cuenta que a medida que voy hablando, cada una de estas actividades requiere una planificación muy cuidadosa del equipo que está liderando todo el sistema de apoyo, incluido el de los alimentos. Es decir, la necesidad de conformar un grupo, un líder con un grupo de 2 o 3 personas que puedan planificar, monitorear y dar seguimiento a las actividades que se van implementando. Ahora bien, ¿cuáles son los alimentos de los damnificados? ¿Cómo podemos asegurar una alimentación adecuada dadas las circunstancias? Es lo que quisiéramos estar siempre seguros. Como una medida inmediata, hay que proporcionar a cualquier grupo de población que está o aparezca estar en alto riesgo nutricional 3 a 4 kilogramos de alimentos por persona para una semana. Es decir, más o menos unas 2 fundas, para darles una idea, de arroz. Un paquete de fideo, que ustedes estén pensando, una familia de 4 personas que consume más o menos 3 onzas de crudo de fideo para un consumo diario, asumiendo que van a consumir todos los días. Entonces, 4 por 3 con 12 onzas por 5 días, 55, 12,500, más o menos más de casi 2 libras de fideo, solamente de fideo. Pero eso hay que planificar y decir, para esta población que tiene más o menos estas características, vamos a hacer paquetes de estos tamaños, ¿ya?
Lo importante es proveer una cantidad suficiente de energía durante esta etapa, aunque no sea una dieta balanceada. Es decir, el primer compromiso es darles de comer, porque no tienen dónde preparar la comida, no tienen alimentos guardados, no aparece como la habilidad de conseguir alimentos, hay que darles de comer. Y en periodo corto se debe proporcionar más o menos 1.700 calorías al día, que podría con eso prevenirse cualquier deterioro nutricional. ¿Qué significan 1.700 calorías? Más o menos lo que consumiría un niño de 12 años, ¿ya? Porque ya la dieta del adulto está estimada más o menos en 2.500 calorías si no tiene un trabajo intenso, ¿ya? Pero para un niño, o sea, calculen ustedes lo que comería un niño o una niña de 12 años, que va a comer una buena cantidad, pero no en términos de la demanda que significa el consumo de un adulto. Por eso se evita que pueda entrar en cuadros de desnutrición. ¿Cómo calculamos la ración alimentaria? Los alimentos deben ser parte del patrón alimentario de la población. Este aspecto es tremendamente importante, porque podemos tener donaciones de alimentos que no son familiares a la población afectada. Entonces, ellos van a comer porque van a sentir la necesidad de hambre, pero aunque se les dé la cantidad adecuada, no lo van a comer. Entonces, hay que pensar qué alimentos son los que nosotros podemos garantizar que lo vayan a consumir. La cantidad de alimentos de una ración depende del momento de la crisis y los recursos disponibles, ¿ya? Momento de la crisis, es decir, el día siguiente, digamos, de lo que ocurre el desastre y de dónde conseguimos alimentos urgentemente, porque a la tarde ya van a estar con hambre. Entonces tenemos que pensar en eso. Para un periodo de semanas e incluso de meses, es decir, una vez que se pasa el momento más grave, y cuando los damnificados dependan exclusivamente o casi exclusivamente de la ayuda alimentaria, las raciones deben proporcionar entre 1.700 y 2.000 calorías por persona por día. Me estoy refiriendo a los adultos, ¿ya? Con esto sabemos que se van a mantener, que no se van a desnutrir y que por lo menos se les va a cubrir las mínimas necesidades nutricionales que necesitan mientras dura la emergencia. Eso también es importante calcular. Ustedes en un momento dado van a tener que contar con el apoyo de un nutricionista para que elabore estas raciones, para que haga la clasificación de los alimentos, la combinación de los alimentos que debe llegar a cada unidad familiar, partiendo del cálculo que se hace por persona y dependiendo de qué tipo de personas. Mujeres, niños, adolescentes, adultos mayores, adultos. Es decir, pensando en el conjunto de personas que conforman la unidad familiar. ¿Cuáles son los factores a tener en cuenta en la preparación de las raciones? La ración de alimentos debe ser lo más simple posible, es decir, arroz, maíz, harina de trigo. Estos son alimentos que todo el mundo los come, no va a haber rechazo y es posible que duren más tiempo guardados sin refrigeración o sin aire acondicionado. Se puede guardar en las casas. Una fuerte concentración de energía, asegurarse que haya aceite, grasa, mejor aceite, pero si hay manteca, pero también manteca. Y una buena concentración de proteínas. Y ahí puede ser pescado seco o enlatado y carne enlatada, que eso también puede durar unas 2 o 3 semanas dependiendo de la cantidad que se entregue por familia. Las leguminosas secas, que ustedes saben, se las deja remojando por 3 o 4 horas y después se puede cocinar en muy corto tiempo. También son una muy buena fuente de proteínas
y que una vez que se han remojado son mucho más fáciles de cocinar. Y además, en términos de los niños menores de 5 años, mujeres embarazadas y las niñas o que están dando de lactar y personas desnutridas, deben recibir un suplemento. Es decir, una cantidad de alimentos con nutrientes adicionales. Para ello, por ejemplo, el Programa Mundial de Alimentos ya tiene experiencia en manejar este tipo de nutrientes que se agrega a la comida o que puede ser como pastillas o que pueden ser como líquidos que se pueden agregar al momento que se está comiendo. Es muy importante a este grupo de población que son los más susceptibles de traer consecuencias en más corto plazo, entregarles estos nutrientes para garantizar que están protegidos. ¿Cómo podemos nosotros hacer la estimación de las necesidades de alimentos a mediano plazo de acuerdo a las raciones alimentarias? Hay que tener en cuenta el efecto del desastre sobre la cosecha, ganado y factores medioambientales. Por ejemplo, digamos, ¿qué pasó con las familias que lamentablemente de las que sobrevivieron a la UCI? Se quedaron sin nada, porque todas sus cosas desaparecieron. No se quedaron ni siquiera con utensilios de cocina. Entonces, en ese contexto hay que pensar qué tipo de comida les vamos a dar si no tienen ni dónde preparar. Entonces hay que pensar en formas de cocción rápida o en formas de entrega de alimentos ya preparados y calcular cuántos se deben entregar por día y más tarde por semana. Y hay que hacer un número aproximado y composición de la población afectada, justamente para planificar el número de raciones que se debe entregar. Ahora bien, si hay albergues, como ocurrió, por ejemplo, en el terremoto en Manabí, ¿no es cierto? Hay albergues en donde la gente está localizada, está durmiendo, están con los niños. Es más fácil la administración de alimentos que se preparan para entregarlos en el horario establecido, digamos, el desayuno, el almuerzo, la merienda. Resulta más fácil entregar ayuda que en una población que no se logró concentrar. Pero en ambos casos es fundamental que se planifique cuidadosamente cómo se llega con los alimentos. Ahora bien, las raciones crudas o en seco se darán preferiblemente a familias por un cierto periodo de tiempo, para una semana. O sea, no es conveniente pensar que vamos a hacer el reparto diario. No, ustedes van a estar con muchísimas complicaciones, incluso de transporte, ¿no? Incluso de movilidad para llegar a la población que necesita ayuda. Entonces, hay que pensar en términos semanales. ¿Cuánto podemos entregar por familia una semana de comida que les permita mantenerse con el estado nutricional adecuado? En ese sentido, hay que pensar en cereales. Y ya hablamos de arroz, hablamos de maíz, hablamos de harina de trigo. Hay que pensar en aceite. Es fundamental que consuman también aceite, porque además de darle sabor, es una excelente fuente de calorías. Si a eso le sumamos a las fuentes de calorías de los cereales, ya estamos cubriendo una muy buena cantidad de calorías que requieren los individuos para poder vivir. Y hay que sumarle un alimento proteico, un alimento cárnico. Puede ser pescado seco, si es que se puede conseguir, o carne enlatada, que también se puede conseguir en una proporción de 35 gramos, que es más o menos de 1,5 onzas por persona, ¿no? En el caso de la grasa, cuando hablamos de 15 gramos, estamos hablando de una cucharita sopera. Y en el caso de los cereales, del arroz, del maíz, estamos hablando de un plato, de un buen plato de arroz, de un buen plato de colada, de un buen plato de trigo que puede prepararse de diferentes maneras, ¿ya?
Entonces, un simple cálculo aritmético nos dará las necesidades de alimentos por familia de unas 5 personas. En este momento, según los datos del censo, se supone que la familia ecuatoriana promedio es de menos de 5 personas. Entonces uno puede calcular 4 o 5 personas en una población de 1000 en un día, en un mes, etc. Entonces calculamos cuántas familias hay, cómo están construidas esas familias y en base a eso se preparan las raciones que deberían entregarse, ojalá, en la medida de lo posible, por lo menos para una semana, para que en esa semana ellos puedan cubrir sus mínimas necesidades nutricionales y las personas que están a cargo de organizar todo el programa de apoyo tengan también la posibilidad de planificar las actividades para la siguiente semana. Aquí les quiero mencionar lo que les mencioné al principio. ¿Cuál es el papel de las Naciones Unidas? Por suerte, a nivel internacional y a nivel nacional, ustedes pueden contar con absoluta confianza del apoyo que les puede dar con conocimiento y con experiencia los organismos de Naciones Unidas. Me refiero a la OPS, a la Organización Panamericana de la Salud, me refiero a la UNICEF, que ustedes posiblemente han escuchado más de una vez todos los programas de apoyo que ellos entregan, el Programa Mundial de Alimentos. La colaboración de estas agencias entre ellos y con el país es clave por 2 razones. La primera es que ellos realmente tienen mucha experiencia en manejar este tipo de situaciones. Hay profesionales dedicados exclusivamente a este tipo de actividades con conocimiento y con experiencia. Segundo, pueden movilizar recursos internacionales y lo hacen muy bien. Es a través de ellos que se logra obtener y manejar los recursos internacionales. Si a ellos se suman los recursos nacionales, fantástico, pero también pueden ellos garantizar la llegada inmediata de todo tipo de alimentos. Es importante que el país, en este caso Ecuador, tenga una agencia de organización para este tipo de emergencias. Yo sabía que había una oficina con técnicos que estaban trabajando en esto. No sé si esa oficina existe, pero nosotros somos de un país que tiene muchos riesgos de generar emergencias a los que es fundamental que se responda con planificación, con conocimiento y con experiencia. No se puede improvisar cuando existe una situación de emergencia y ustedes posiblemente tienen una muy buena experiencia en esto. Por lo tanto, la coordinación que el país puede hacer con el apoyo de organismos internacionales es fundamental, de tal manera que los recursos que se logren movilizar se puedan optimizar en su uso. Y por ello es importantísima esta vinculación entre los organismos internacionales y el país para que en conjunto se pueda identificar y canalizar las fuentes de recursos, porque solamente así se puede dar una respuesta mucho más efectiva a las situaciones de emergencia que son el producto de estas catástrofes que pueden ocurrir en cualquier momento. Creo que con eso les he dado una idea bastante general. La intención que yo tengo con esto es decirles a ustedes que hay el conocimiento que está disponible en el país. Lo importante es que desde el país, desde el Estado, haya una capacidad organizativa que esté funcionando en forma permanente, no solamente cuando haya la emergencia, porque el funcionar en forma permanente le permite visualizar con premeditación todas las posibilidades más efectivas de intervención, dependiendo del tipo de emergencia
y del tipo de población que ha sido afectada. Estoy a las órdenes para cualquier pregunta si lo consideran pertinente. Muchas gracias. Por favor, si tienen alguna pregunta, la doctora está lista a contestarla. Sí, doctora, buenas noches. Teniente Coronel Leonardo Sánchez. Con la experiencia que usted tiene, yo le veo lo más factible que los alimentos ustedes tienen que tener gran experiencia, o no sé si trabajan con las mismas personas de la zona afectada, porque debe ser incluso acorde a la que las personas están acostumbradas a comer. Y yo pienso que debería ser de la misma zona, pero no sé qué pasaría si es que, como usted indica, algunos desastres no ya se quedan sin productos o el abastecimiento de la misma zona. Mire, creo que la experiencia dolorosa que acabamos de vivir con Alausí nos está diciendo, nos está dando una respuesta a su inquietud. La movilidad de la población a enviar productos fue impresionante y esa movilidad se logró en todo el país. Y ustedes veían lo que pedían. Pedían aceite, pedían sal, pedían arroz. Entonces, hay la posibilidad de contar con productos locales que les son familiares a la población afectada. Allí lo que hay que pensar en forma inmediata es cómo organizar el almacenamiento y la distribución. Además de que pueden venir otros productos de otros lugares. Pero de inmediato es donde es el sitio de concentración para armar los paquetes unifamiliares y hacer la distribución. Entonces yo pienso que incluso quienes empezaron a pedir ese tipo de ayuda, posiblemente ustedes lo vieron mucho mejor que yo, tuvo impacto en la población. Y la población se movilizó no solamente alrededor de Alausí, sino de todo el país, que justamente llevaron estos alimentos que se llaman menos perecibles y eran parte de lo que yo les estoy mencionando: arroz, azúcar, sal, aceite, agua. Es lo mínimo que se debe conseguir. ¿Cierto? Ahora ya cuando pasamos las primeras 24, 48 horas, cuando le garantizamos un plato de comida o un pocillo de colada o lo que sea, entonces viene la planificación de mediano plazo y ahí sí empezamos a hablar dónde se almacena, quién se encarga de la organización de los paquetes, quiénes se encargan de la distribución. Pero pensando en alimentos, uno, que sabemos que los van a aceptar, dos, que ojalá sean locales. Ahora, digamos, no es el caso de la UCI, pero digamos en la costa, ¿no es cierto? Que hay la posibilidad de conseguir banano o plátano verde. ¿Cuánto tiempo duran los plátanos? Los plátanos verdes tal vez un poquito más. Los bananos no van a durar las 48 horas. En todo eso hay que pensar para ir organizándose. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, doctora. Yo le hacía esta pregunta porque le cuento una experiencia propia. Nosotros, para los patrullajes, nosotros por, no sé, por bien hacer, compramos las raciones americanas para los patrullajes que realizamos 3, 4, 5 días en la selva. Hicimos la americana, sí, la americana. Pero la americana viene con unos sobres de unas cremas de maní y unas cosas que al paladar nuestro, le digo, son feas. Totalmente de acuerdo. Entonces la gente... Además de que destruye o atenta contra nuestra práctica alimentaria local. Y usted tiene toda la razón. O sea, ese tipo de productos generalmente terminan en el tacho de basura porque la gente no lo come. Sí. Entonces, hay que pensar, antes que decir mándenos comida, hay que pensar, necesitamos recursos para conseguir arroz, maíz, papas, yuca, lo que podamos conseguir, ¿cierto? Hay pescado seco, ahí hay que movilizarse en la costa y decir, a ver,
produzcamos pescado seco. ¿Quién no come pescado seco? Es decir, pensando en nuestra comida. El punto suyo es tremendamente relevante y las experiencias que hay de rechazo son enormes a nivel mundial, porque llegan productos que realmente no son parte de nuestra práctica alimentaria, de nuestras costumbres. Y bueno, usted el primer día va a comer porque se muere de hambre, pero el segundo día ya no lo va a comer. Gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta que tengan los participantes? Estimada doctora, buenas noches, Teniente Coronel Milton Lituma le saluda. Buenas noches. Usted manifestaba pues que al momento de la crisis, no importa lo que se coma, lo importante es asegurar un rubro alimenticio que, digamos, dé energía y tranquilidad inicial a la población. En ese sentido, recomendaba algunos productos de granos mezclados con grasas. ¿Se ha estimado de pronto o existe algún estudio, ahí va mi pregunta, de si es que acompañado a esta alimentación deberían ir algún tipo de medicación o suplemento alimenticio que de alguna manera pueda prevenir algún tipo por ejemplo, estreñimientos o diarreas o cuestiones fruto de que no es una dieta balanceada, o al menos de estimar por cuánto tiempo esta dotación de comida inicial puede ser mantenida sin que haya de pronto efectos secundarios a la salud? Obviamente usted ya tocó los factores psicosociales. Al respecto, si me podría indicar. Ok, hay dos etapas que hay que considerar. La primera es la emergente, la que uno se queda con hambre o aparece con hambre, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso de Alausí, el desastre creo que fue a la medianoche o en la madrugada, y después del susto y la carrera y todo lo demás, pasadas 4 horas, usted tiene hambre. Entonces usted tiene que pensar en que tiene que satisfacer el hambre de ese momento. Cuando usted hace la entrega de los productos para satisfacer una demanda tan natural como es la necesidad de comer, usted se pone en un plano de 4 o 3 días a planificar a mediano plazo. Y entonces ahí sí usted sale de esa emergencia y dice, bueno, vamos a entregar estos productos que generalmente son los productos que tienen mayor durabilidad. Pero usted puede empezar a utilizar, a recomendar, por ejemplo, verduras secas que se pueden remojar y agregar a la comida. Se puede utilizar frutas secas que se pueden consumir sin mayor problema, justamente para evitar este tipo de complicaciones que usted muy pertinentemente menciona, es decir, evitar o diarreas, evitar estreñimiento, evitar que el aparato digestivo no le empiece a funcionar bien. Entonces, con la planificación, puede decir, necesitamos obtener este tipo de alimentos por una semana. ¿Quiénes lo van a producir o en dónde lo podemos conseguir? Y lo puede conseguir. Si es que planifica de aquí a una semana. Porque en los primeros días, la verdad es que no hay mucho tiempo de pensar en el balanceado. Lo que usted tiene que pensar es 1.500 calorías, tiene que darle aceite por las calorías, tiene que darle cereales, ¿ya? Y bueno, ojalá pueda conseguir carne seca o pescado seco. Pero luego de eso usted empieza a ver qué otras posibilidades de alimentos puede agregar. Y ahí usted está justamente considerando el evitar que se presenten cuadros o de diarrea o de estreñimiento. No sé si con esto le contesté bien.
Póngase, por ejemplo, la leche en polvo, es muy importante conseguir. La leche en polvo puede durar varios días sin necesidad de tener refrigeración. Y por suerte en el país se produce leche en polvo. Se puede pensar en harinas de leguminosas que se pueden mezclar con harinas de cereales. Entonces usted ya está dando otros nutrientes, aparte de lo que les da los cereales. Si no tienen para cocinar, hay que dar alimentos que puedan prepararse en muy corto tiempo. Si hay facilidades de cocinar, se puede dar el gusto de conseguir otros alimentos, cereales, por ejemplo, verduras, que se pueden trasladar y se pueden utilizar en la preparación de alimentos. Muy bien. Si ustedes están en esta tarea que es realmente extraordinaria, que son los primeros en confrontar esto, no tengan ninguna duda en acercarse a Naciones Unidas, a que les den todo el apoyo que les puedan dar, e incluso si están pensando en mediano plazo, pueden ofertar pequeños cursos mucho más específicos para el manejo de emergencias, no solamente en nutrición, sino en todos los otros aspectos. Porque la verdad, y ustedes saben mucho mejor que yo, en un caso de emergencia es muy fácil aturdirse porque surge mucha ayuda, pero no hay organización y entonces empiezan a aparecer muchas cabezas. Si ustedes, siendo del ejército, conforman una unidad que tenga la especialidad del manejo de esto, sería maravilloso, porque el país necesita gente calificada, no solamente que dependa de los organismos. Al contrario, que el país tenga la capacidad de responder en forma inmediata a este tipo de problemas. Porque bueno, yo les estoy hablando de la alimentación, pero hay 20,000 otros tipos de problemas. Muchas gracias. A las órdenes. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Bueno, si no hay otra pregunta, pues presentamos nuestro agradecimiento a la doctora Vilma Freire por su importante apoyo en esta noche. Y a los señores participantes también muchísimas gracias. Nos veremos en alguna otra oportunidad, doctora. Su información ha sido muy, muy importante. Muchísimas gracias por este tiempo que nos ha dado usted. Gracias, doctora. Un verdadero Gracias. gusto. Muchas gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias a los señores participantes también.